¿Alguna vez te has preguntado por qué existen personas que no necesitan llamar la atención y aún así, sin decir una sola palabra, llenan la habitación entera? ¿Por qué hay individuos que, sin mostrar nada, sin exponer sus logros, sin exhibir su vida como un escaparate, parecen tener un magnetismo extraño, inquietante, casi imposible de ignorar? Mientras otros gritan por ser vistos, ellos eligen el silencio, y en ese silencio esconden un poder que te desarma. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que demostrar, exhibir, convencer, casi rogar por un espacio? Y sin embargo, ellos no hacen nada de eso. No buscan likes, no publican cada detalle de su vida, no compiten en el mercado del reconocimiento. Y aún así, tu mirada, y la de todos, termina cayendo sobre ellos, como si su aparente indiferencia revelara algo que tú no posees, un dominio absoluto de sí mismos. ¿No te asusta? ¿No te inquieta la idea de que el verdadero poder no esté en quien habla más fuerte, sino en quien calla? ¿Que el verdadero magnetismo no esté en quien corre detrás de la aprobación, sino en quien no la necesita? Porque aquí viene la verdad incómoda. Los que no buscan atención conocen secretos de la psicología humana que la mayoría ignora. Juegan un juego distinto, y en ese juego tú siempre vas un paso por detrás. Pero no cierres este vídeo todavía, porque lo que voy a mostrarte es exactamente lo que nunca te contaron. ¿Cómo piensan estas personas? ¿Cómo es su mundo interior? ¿Qué mecanismos psicológicos los hacen inmunes al juicio y al hambre de reconocimiento? Y lo más importante, ¿cómo puedes tú también entender esa mentalidad y aplicarla en tu vida? Quédate hasta el final, porque allí tendrás las respuestas que llevas tiempo buscando, y descubrirás por qué quienes no necesitan atención son los que terminan teniendo todo el poder. La mayoría de la gente no lo entiende. Creen que vivir sin llamar la atención es una especie de debilidad, como si fuera sinónimo de ser invisible o de no tener nada que ofrecer. Pero la realidad es completamente opuesta. Precisamente quienes no buscan brillar delante de todos son los que construyen la fuerza más peligrosa, la que nace de la introspección. Porque mientras el resto del mundo gasta su energía en intentar ser visto, ellos la invierten en conocerse, en perfeccionar su carácter, en estudiar cada detalle de la vida que los rodea. Y eso los convierte en seres imposibles de manipular. Si lo piensas, los que suplican atención son esclavos del exterior. Dependen de las miradas, de los comentarios, de la aprobación constante. Y cada aplauso que reciben se convierte en una cadena invisible que los ata más fuerte a esa necesidad. ¿Sabes qué significa eso en psicología? Que no poseen una identidad estable. Su yo depende del reflejo que reciben de los demás. En cambio, los que no buscan la atención desarrollan una independencia brutal. No necesitan un espejo para existir. Y esa libertad les da una calma que resulta insoportable para los que viven mendigando reconocimiento. Aquí está lo inquietante. Esas personas suelen ser las que más conocen el verdadero funcionamiento de la mente humana. Saben cómo el ruido confunde, cómo el exceso de palabras termina revelando más de lo que debería. Por eso callan, no porque no tengan nada que decir, sino porque entienden que el silencio es un arma quirúrgica. Cada palabra que eligen soltar pesa más que 1000 frases dichas al azar. Y esa selectividad es lo que los convierte en figuras enigmáticas. Mientras todos muestran demasiado, ellos muestran lo justo. Y lo justo siempre deja a los demás con hambre. Pero hay algo más profundo todavía. Quien no necesita llamar la atención desarrolla un tipo de fortaleza interna que pocos llegan a conocer. La fortaleza de no depender. No depender de aplausos, de validaciones, de comparaciones.
Y aquí está el detalle fascinante. Cuando alguien no depende, nadie puede controlarlo. El jefe que intenta manipular, la pareja que quiere dominar, el amigo que usa la culpa, todos se frustran, porque los mecanismos de manipulación se alimentan de la necesidad. Y cuando alguien no la tiene, se convierte en un terreno imposible de conquistar. ¿Notas lo irónico? El mundo observa a estas personas y las tilda de frías, distantes, desapegadas, pero lo que realmente esconden es una especie de armadura psicológica que los hace invulnerables. Y no es porque no sientan, sino porque no entregan su energía a cualquiera. Eligen con precisión quirúrgica dónde invertir su atención, mientras los demás la regalan a todos, a cambio de migajas emocionales. Ellos deciden cuándo estar y cuándo desaparecer, y esa capacidad de elegir es lo que los hace peligrosos. Y aquí es donde aparece la clave que nadie quiere aceptar, quien no necesita llamarla. Atención termina teniéndola de manera inevitable, porque en un mundo hambriento de gritos, el silencio resuena más fuerte que cualquier estruendo. En un espacio saturado de exhibiciones, el misterio siempre gana. Esa persona que no compite por ser vista, que se mueve sin hacer ruido, se convierte en la incógnita que todos quieren resolver. Y en psicología, lo desconocido siempre atrae más que lo evidente. Ahora quiero que te preguntes algo. ¿Qué pasaría si dejaras de intentar demostrar todo el tiempo? ¿Qué pasaría si, por un momento, soltaras esa necesidad desesperada de aprobación y simplemente fueras? Tal vez descubrirías que el vacío que tanto temías es, en realidad, la fuente más grande de poder personal que jamás tendrás. Porque el secreto no es hacer más ruido, sino dominar el arte de no necesitarlo. Lo que casi nadie se atreve a admitir es que la ausencia de necesidad de atención está ligada a un nivel de autocontrol que muy pocos alcanzan. Porque para no buscar miradas, primero hay que soportar el vacío, hay que enfrentarse a la soledad sin huir de ella. Y ese es el punto exacto donde la mayoría fracasa, en el silencio incómodo, en el hueco donde no hay estímulos, ni comentarios, ni validaciones externas. Ahí donde tantos se sienten desnudos, estas personas descubren un territorio sagrado, la capacidad de bastarse a sí mismos. El ser humano, por naturaleza, tiende a la comparación. Constantemente mide su valor en relación con los demás. ¿Quién tiene más? ¿Quién brilla más? ¿Quién recibe más reconocimiento? Y esa comparación alimenta un círculo interminable de frustración y deseo. Pero los que no necesitan atención han roto esa cadena. Han entendido que la comparación es una trampa psicológica diseñada para mantenernos siempre insatisfechos. Ellos no se comparan porque saben que cada comparación es regalar poder. Y cuando no te comparas, recuperas algo mucho más grande, la calma de ser tú mismo sin necesidad de competir. Piensa en esto. La sociedad entera se mueve como un escenario donde todos quieren ser protagonistas al mismo tiempo. Gritan, se empujan, buscan la luz de los focos como si de ello dependiera su existencia. Pero en ese caos, los que deciden no subir al escenario parecen insignificantes, hasta que de repente descubres que son los únicos que ven el espectáculo completo desde fuera. Son los observadores, los que entienden la obra sin quedar atrapados en ella. Y esa visión panorámica les da una ventaja que los demás jamás tendrán: la capacidad de comprender el juego en su totalidad. Y aquí viene lo perturbador. Estas personas no solo comprenden el juego, también saben manipularlo cuando lo necesitan. Porque quien observa en silencio conoce las debilidades de los demás. Ve sus ansias, sus inseguridades, sus gestos desesperados por aprobación. Y al verlos,
aprende a manejarlos. ¿No te parece inquietante? Mientras unos se desgastan intentando impresionar, otros acumulan un conocimiento invisible que les permite mover piezas sin ser vistos. No es magia, es pura psicología. El que no se distrae con la necesidad de brillar, ve con claridad lo que los demás no alcanzan a notar. Esto no significa que estas personas vivan aisladas o sin ambiciones. Todo lo contrario. Tienen metas, sueños y objetivos, pero no los exponen como trofeos para que los demás los validen. Los trabajan en silencio, sin la presión del juicio público. Y aquí está la paradoja más brutal. Cuando finalmente muestran algo, cuando deciden aparecer, la impresión es devastadora. Porque nadie lo esperaba. Porque mientras los demás llevaban meses alardeando de pasos pequeños, ellos estaban avanzando en la oscuridad, construyendo algo que no necesitaba aplausos para existir. Y el impacto es mucho mayor, precisamente, porque nadie lo vio venir. Lo curioso es que, en el fondo, todos lo sabemos. Lo que se grita demasiado pierde valor. Lo que se exhibe demasiado se desgasta. Lo que está siempre visible termina aburriendo. Pero lo que se guarda, lo que se oculta, lo que permanece en silencio, siempre mantiene un aura de misterio. Y en psicología, el misterio tiene un efecto irresistible en la mente. Activa la curiosidad, despierta la imaginación, obliga a los demás a completar lo que no ven. El que no necesita atención juega con esa fascinación sin proponérselo. Es como un imán invisible. No se mueve hacia ti, pero inevitablemente te atrae. Ahora pregúntate algo incómodo. ¿Cuánto de tu vida has perdido intentando ser visto? ¿Cuántos gestos, cuántas publicaciones, cuántas palabras dichas solo para existir en la mente de alguien más? Y sobre todo, ¿qué podrías haber construido en ese mismo tiempo si hubieras soltado esa necesidad? Tal vez no quieras admitirlo, pero lo que te mantiene estancado no son los fracasos, sino esa obsesión absurda por demostrar. El día que dejes de hacerlo, empezarás a descubrir el mismo poder que poseen esas personas que no necesitan atención, y entonces serás imposible de ignorar. Lo verdaderamente fascinante es que estas personas entienden algo que casi todos olvidan: el valor de la energía. Cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces para llamar la atención, es un gasto, y la mayoría va por la vida derrochando su energía en ser vistos, sin darse cuenta de que están vaciándose para alimentar a otros. Los que no buscan ser el centro, en cambio, ahorran, conservan su fuerza, la concentran, no gastan su voz en convencer a quienes no importan, ni se desangran intentando impresionar, y cuando deciden actuar, lo hacen con una intensidad que parece inhumana, porque han acumulado todo lo que los demás dejaron escapar en banalidades. Aquí aparece un concepto que da miedo: la invisibilidad estratégica. No ser visto no es un defecto, es una jugada. Es como un depredador en la selva que permanece quieto mientras la presa se confía. El silencio, la discreción, la calma aparente, todo forma parte de una preparación que los demás no sospechan. Y esa invisibilidad no significa ausencia, significa control. El verdadero poder siempre se ha escondido detrás de cortinas, en salas cerradas, en bocas que saben cuándo callar. ¿De verdad crees que los grandes movimientos de la historia comenzaron con gritos públicos? Number. Nacieron en la sombra, en la paciencia de quienes no necesitaban testigos. Pero hay algo aún más inquietante: la relación de estas personas con el tiempo. Mientras la mayoría vive esclava de la inmediatez, corriendo detrás de resultados rápidos y del reconocimiento instantáneo, quienes no necesitan atención juegan a largo plazo. No se desesperan por ser notados hoy,
porque entienden que la verdadera victoria está en permanecer cuando los demás ya se han quemado. La prisa es la marca de los débiles. La paciencia es la corona de los que dominan. Esa tranquilidad con la que se mueven no es lentitud, es estrategia. Y la estrategia, en cualquier juego psicológico, siempre gana la impulsividad. Observa a tu alrededor. Cada persona obsesionada con ser vista termina cayendo en un mismo patrón. Se desgasta, se contradice, se traiciona a sí misma. Cambia de máscaras para adaptarse al público, hasta que un día ya no sabe quién es. El que no busca atención nunca se enfrenta a ese dilema. No necesita máscaras, porque no está interpretando para nadie. Y esa autenticidad, aunque no se grite, se percibe. La mente humana reconoce la coherencia sin que nadie la anuncie. Por eso estas personas generan respeto sin pedirlo, confianza sin exigirla, y hasta miedo sin amenazar. Y aquí entra un punto que muchos prefieren ignorar. La atención no solo es un deseo, también es una droga. Quien vive de ella desarrolla tolerancia, cada vez necesita más, cada vez busca con más desesperación un aplauso más grande, una validación más fuerte. Y como toda droga, el bajón siempre llega. Esa sensación de vacío cuando el foco se apaga es devastadora. Los que no necesitan atención jamás caen en esa adicción. Nunca dependen de los altibajos externos, porque su fuente de satisfacción está dentro. Mientras el resto se intoxica, ellos permanecen sobrios. Y en un mundo de mentes adictas, la sobriedad es el verdadero privilegio. Ahora imagina lo que significa convivir con alguien así. Al principio puede parecer frío, distante, inaccesible, pero tarde o temprano te das cuenta de que no se trata de frialdad, sino de un poder extraño, el de no estar atado a lo que piensen de él. Y ese poder genera una mezcla peligrosa en quienes lo rodean: admiración, curiosidad y, en muchos casos, envidia. Porque ver a alguien libre de la cadena de la aprobación nos recuerda, sin querer, lo encadenados que estamos nosotros. Lo que voy a decirte ahora quizá te duela, pero es necesario. Si hoy mismo desaparecieras del mapa, el mundo seguiría girando. Nadie se detendría. Nadie quedaría en shock por tu ausencia. Ese pensamiento aterra a la mayoría, pero a estas personas les libera, porque no buscan ser imprescindibles para otros, buscan ser imprescindibles para sí mismos. Y ahí está la diferencia fundamental. Ellos no necesitan que el mundo los valide, porque su existencia no depende de ser recordados, sino de vivir en coherencia consigo mismos. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Y aquí es donde llegamos al punto que muchos temen enfrentar. La verdadera grandeza nunca está en el ruido, sino en la capacidad de caminar solo y seguir firme cuando nadie te aplaude. La psicología de quienes no necesitan llamar la atención es un espejo incómodo, porque nos recuerda que toda esa energía que invertimos en ser vistos podría usarse para algo mucho más profundo, convertirnos en alguien sólido, alguien que no se tambalea con cada crítica ni se infla con cada halago pasajero. Piensa en esto como una revelación final. Los que no necesitan atención no son invisibles, son intocables, porque el ojo público puede elevarte o destrozarte, pero jamás podrá atrapar a quien no juega ese juego. Y si te atreves a aplicar esta mentalidad, descubrirás algo brutal. Cuanto menos necesites ser visto, más poder tendrás sobre ti mismo. Y paradójicamente, más inevitable será que los demás te miren. No porque lo busques, sino porque lo auténtico siempre termina brillando sin proponérselo. Este es el secreto que pocos conocen y que acabo de ponerte delante. El silencio no es vacío, es estrategia. La ausencia no es debilidad, es fortaleza.
Y el olvido no es una amenaza, es una libertad disfrazada. Al final, quienes no claman atención viven más libres, más ligeros, más reales, y ese es un lujo que muy pocos se permiten. Si este vídeo te removió algo dentro, si ahora ves las cosas desde otro ángulo, suscríbete para no perderte los próximos temas que van a retumbar todavía más en tu cabeza. Y déjame un comentario con una frase que resuma lo que piensas ahora mismo. Quiero leer qué huella te dejó todo esto. Y me despido con una idea que quizá te persiga cuando cierres la pantalla. Recuerda que la próxima vez que alguien entre en una sala sin hablar, sin buscar atención, y aún así notes cómo la energía cambia, puede que acabes de cruzarte con alguien que ya entendió lo que tú todavía estás descubriendo. Hasta entonces, mantente despierto.